En serio, lo digo de corazón. Gracias a todos los que nos respaldan en este canal, a quienes por fin se han quitado las vendas de los ojos y han entendido con todos los argumentos expuestos en cada video que la selección mexicana no representa a los mexicanos, sino a un pequeño grupúsculo de millonarios quienes a costa de las pasiones de la gente y afición se han hecho de un negocio redondo en complicidad con los medios paleros tradicionales de siempre, ya sean los que habitan en lo escrito o en lo multimedia, y también a todos aquellos súbditos de Televisa que gozan de tener canales de YouTube, pero que siguen la misma línea afín a la televisora a cambio de tener las imágenes de sus goles, para poder crear contenidos supuestamente independientes y disque novedosos y diferentes. No obstante, lo que estás a punto de ver en este video es simple y llanamente la podredumbre en flagrancia de todos los medios afines a la selección y a los que gobiernan, quienes de manera desleal y asquerosa tratan de desviar las atenciones de la gente y canalizar un odio generalizado hacia un técnico que ya ni siquiera es empleado de la selección y a quien se le sataniza más allá del fútbol como una especie de traidor y pocos huevos. Todo esto creado en el imaginario de estos mentirosos por tradición, que desean carroña para llenar sus contenidos y espacios televisivos. Además, mostraremos cómo los que tienen el micrófono rentado antes callaban. Esos que son porristas a sueldo, que en la vida habían señalado lo mal que está el fútbol mexicano. Sin embargo, ahora que el gobierno en turno va a ponerle el ojo al cómo se administra esta empresa, estos sujetos han tomado parte desde la trinchera de la ignorancia y del oportunismo, los que antes ni siquiera cuestionaban. Hoy, mágicamente, se vuelven los críticos más voraces del medio y se convierten en voces disque acreditadas para opinar. No obstante, estas acciones solo dan evidencia de todo el aparato mediático que está trabajando en pro de los corruptos del fútbol mexicano. Es evidente cómo este sistema echado a perder ha permeado por años en el fútbol. El medio que tiene la orden de callar y tiene prohibido ser independiente, por ejemplo, la señora conductora de un programa de opinión política de Televisa, Denise Merker, tomó el micrófono y de la noche a la mañana se autoproclamó vocera de la crítica contra la Federación Mexicana de Fútbol y televisoras. Y así como ella, muchos otros que tomaron como bandera el fracaso del Tri, que ellos siempre promovieron con su silencio previo al Mundial. Y como lo expusimos hace meses, previo a la justa, todos tenían prohibido cuestionar la gestión del Delfín de Azcárraga, hasta que no se dieran los resultados. No podían echar abajo el negocio, pues enfrente, Grupo Pachuca esperaba el fracaso para entrar en acción, y nadie, al menos en ese tiempo, podía hacer ruido y mucho menos poner en evidencia el pobre nivel de una selección de recomendados y de jugadores malos seleccionados, no por el técnico al 100%, sino por un puñado de corruptos de la televisión y sus achichincles con micrófono venidos de un proceso que estos pudrieron perfectamente. Prepárate, porque este video sacará chispas. Y si aún no te has quitado el vendaje de los ojos, con este video lo harás. Y ahora sí razonarás sobre cómo trabajan los medios nefastos. Esos que pasaron del humo a las noticias falsas y a propagar el odio por todos lados para crear ficción, con una nula calidad moral, y que ahora, al saber que el gobierno quiere meterse a indagar sobre la basura que existe en ese negocio, pegan el grito en el cielo y canonizan a los directivos corruptos y abogan a la privatización del fútbol, cuando ellos irónicamente se molestan del mal manejo del fútbol mexicano. A eso, y como tema de mucha relevancia, luego de destrozar al Tata, ahora le juegan al adivino para rellenar sus contenidos, haciéndose chaquetas mentales con diversos nombres de técnicos para la selección mexicana de Televisa, omitiendo por completo el verdadero mal de este rotundo fracaso. Es por eso que hoy te presento Miedo a la Mañanera, medios sátrapas e infames, la grotesca campaña de odio contra el Tata Martino. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro.
No solo es inverosímil, sino también resulta anacrónica la forma en la que los medios escritos y tradicionales se manejan. Además de la gran mayoría de canales deportivos de YouTube, todos pensando que la audiencia y la afición en su mayoría son unos ignorantes, o al menos así tratan de enmascararlo cuando empiezan sus clásicas campañas en contra de personajes que ya ni siquiera trabajan para la selección mexicana. En este caso, el Tata Martino. Sin embargo, lejos de esas formas de tergiversar la información, engañando con encabezados aberrantes y sembrando mensajes de odio, dentro de toda esa fauna asquerosa está el séquito de quienes mágicamente han abierto los ojos, entre comillas, y ahora son especialistas críticos en fútbol. Sorprendidos ellos por los malos manejos de la Federación Mexicana de Fútbol, como si eso fuera una novedad. Son unos hipócritas doble moral. Ahora resulta que ellos han encontrado el hilo negro de este negocio sucio del fútbol mexicano, donde los patrones de estos están inmiscuidos. Y nombres hay de sobra. Por ejemplo, Emilio Azcárraga y Salinas Pliego, alias el usurero. Pero pregunto, ¿a qué se debe este fenómeno? Pues muy sencillo. Luego de la derrota de la selección mexicana de Televisa, quienes cayeron de manera absurda y risible en la fase de grupos del Mundial de Qatar, mismo el cual no tenía pies ni cabeza para estos, la senadora Berta Carabeo metió su cuchara y exigió a la federación una comparecencia del titular de la Femex Food, John de Luisa, el famoso Delfín de Azcárraga, y Mikel Arriola, el titular y gerente, politiquillo de cuarta, quienes son los portavoces de los que deciden y recurren a estos pericos y marionetas, a solo cumplir lo que sus amos piden. Sorprendentemente, la senadora los llamó a una especie de rendición de cuentas para encontrar el mal de todo este fracaso putrefacto, llamado selección mexicana, que debería, hasta ahora, conservar el mote anexo de Televisa. Porque al final de cuentas esa empresa, aunque casi en bancarrota, es la que mueve todo el teje y maneje dentro de la selección. Hace lo que ella quiera. Sin embargo, algunos de los pericos de siempre se indignaron y dijeron que el gobierno no podía meterse ignorando por completo que esa empresa opera de manera indiscriminada y sin regulación fiscal en la cuestión de traspasos de jugadores y toda esa basura que circunda el famoso cártel del gol, que dicho sea de paso, el siguiente jueves será expuesto al pie de la letra frente a la conferencia mañanera presidencial. Ese fue el detonante principal para que estos medios sátrapas y asquerosos de la información pegaran el grito en el cielo, sin antes algunos peces gordos salieran a hablar. Por ejemplo, luego del fracaso, el desfile de impresentables pidiendo que se destituyera a John de Luisa no se hizo esperar. Querían un poco de credibilidad, pero ignoraron desde un principio que el simple hecho de nombrar a John, el presidente de la federación, estaba completamente mal. Pues él había estado dentro de Televisa, siendo jefe del departamento de eventos especiales y deportivos de ese grupo, además de ser presidente de la América. En pocas palabras, ese mote de Delfín de Azcárraga le queda como anillo al dedo. Pero pregunto, ¿acaso no es ese un conflicto de interés en flagrancia? ¿Por qué nadie cuestionó eso desde el principio? ¿Por qué todos los medios tradicionales aplaudieron y dijeron que John era la persona adecuada para tomar ese cargo sabiendo que es un simple empleado de Televisa? Todos lo aceptaron, ocultaron el hecho de que era peligroso que un tipo que obedece a los intereses más repugnantes del fútbol estuviera allí como el líder del proyecto mundialista de Qatar y del Mundial Tripartito del 2026. Pero vea usted a todos estos pelafustanes que se presentan en pantalla, todos ellos criticando como si fueran voces autorizadas, como si ellos desde un inicio estuvieran en desacuerdo. Es una verdadera infamia. Pero lo más grotesco de todo es lo que sucedió con la vocera de Televisa, la persona que hace algunos años afirmaba, juraba y perjuraba que había una niña debajo de los escombros luego del terremoto en la Ciudad de México del 2017, solo para mantener una historia de supervivencia y conservar sus ratings lucrando con la desgracia. Denise Merker, quien leía un teleprompter con un mensaje que ella nunca escribió, donde se puede rescatar una supuesta autocrítica donde hace mención que las televisoras son partícipes del fracaso por las manos que han metido. Criticó la multipropiedad
donde están inmiscuidos sus hermanos de Orlegui y el grupo Pachuca, quien desea fervientemente tomar el control de la selección. Y además al inicio dijo que la compostura del fútbol mexicano no bastaba con correr a John de Luisa, personaje atacado por un sector de aficionados luego del juego ante Arabia, ya que su gestión ha sido un rotundo fracaso y los resultados hablan por sí solos. El mensaje de esta lectora de noticias y de desplegados como el que cacareó en su espacio televisivo es solo despresurizar a John de Luisa y a la propia Televisa haciendo una supuesta autocrítica generalizada. Sin embargo, el mensaje no es ni siquiera una autocrítica como tal, es solo satanizar lo que ellos siempre han permitido. Un texto de diplomacia que hace alusión que no sirve quitar a John. Sí, nadie de los directivos de los clubes pone su granito de arena para avanzar. El mensaje es como un discurso político de los dinosaurios de siempre, haciendo creer que la propia Televisa estaba en desacuerdo de lo que había pasado, cubriendo irónicamente lo que ellos mismos propiciaron. La letanía fue la siguiente. Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso una autocrítica. No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico, que no se supo manejar a un equipo que tenía para más, o que con cambiar al presidente de la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años. El fútbol es de los pocos espacios que nos quedan en donde todos vamos juntos. De verdad, todos, juntos, sin diferencias. Y eso le da un valor incalculable. Por eso, da mucha pena vivir este frustrante final. Y los especialistas lo anticipaban. Íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa qué directivo sepa más o crea que sabe más. Lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben, para hacer un proyecto triunfador. Que todos apunten para el mismo objetivo, No que los dueños se mantengan con su conflicto de interés, Como por ejemplo, la multipropiedad de equipos en la liga. Se tiene además que permitir, hay que decirlo, el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. Por eso hoy tenemos que mirarnos frente al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado. Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, mira nomás, apenas se da cuenta. Los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal, A cambio de favores, los de todos incluimos a todos. Urgen medidas concretas. La afición lo merece. ¿Cuándo han pensado estos entes en la afición? No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos en su fase final. ¡Ay Dios! Llevan 2 años haciendo esta porquería. Muy fácil. En donde se premia la mediocridad y se desincentiva el desarrollo de jugadores jóvenes. Apenas se dan cuenta de la corrupción en las canteras. Esquemas, también hay que decirlo, propiciados por intereses económicos de televisoras. Una autocrítica muy falaz. El fracaso aparatoso del Mundial da rabia. Faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el Mundial del 2026. El de Canadá, Estados Unidos y México. Tienen miedo a perder el poder rumbo a este Mundial. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición lo que vimos. Pero lejos de este mensaje escrito para que lo leyera este personaje, le pregunto a usted, ¿cree que esta opinión es genuina o es inventada para suavizar el ambiente repulsivo hacia Televisa y asociados? Déjame abajo tus comentarios. En este momento, les pedimos que recuerden cuáles fueron las reacciones de los paleros de siempre en el partido del Tri contra Polonia y hasta el medio tiempo contra Argentina. Por algunos días, todo el mundo se olvidó del clima hostil que se levantó contra Gerardo Martino. Nadie recordaba a los becados que se quedaron sin jugar su primer mundial, tampoco de su desdén por la Liga MX, de sus constantes idas y venidas a Sudamérica, del entrenamiento al que faltó por ver a su selección, de su extraño encuentro con Scaloni, nótese el sarcasmo, y de todas las cosas que lo convirtieron en el enemigo público número 1 de los medios por el simple hecho de no responder lo que ellos querían.
Esto tiene mucho sentido, porque hasta algunos minutos antes de que Messi exterminara a los mexicanos, el clima de la fauna televisiva era positivo. La gente que tiene secuestrado al tricolor se relamía los bigotes con la esperanza de sacarle un puntito a los argentinos. Sin embargo, el Jamones Herrera se cansó, ya no pudo continuar marcando a Messi, quien destrozó a Paco Memo con mucha facilidad en un balón que pudo haber sido atajado por la poca complejidad del disparo y su poca velocidad. En ese preciso momento, los merolicos de la televisión, los paleros de siempre y una gran parte de la afición se acordaron de todo el odio y resentimiento que le tenían al Tata. Empezaron las teorías absurdas de conspiración contra un empleado que estaba destinado a ser el famoso chivo expiatorio, que si bien era responsable de lo que metía a la cancha, este casi siempre estuvo atado de manos. Sin embargo, cuando la combinación de resultados dejó eliminado al supuesto equipo de todos, se volvió a orquestar el ataque de los televisos y muchos otros impresentables contra el Tata Martino, quien simplemente hizo lo que pudo con lo que se llevó, o mejor dicho, con lo que le dictaron. Y en este momento ya no vale la pena detenerse en la gente que no se convocó, en los que mordieron banca y en situaciones hipotéticas que solo alimentan un discurso que aleja esta discusión del tema central, que es la responsabilidad de la gente que contrató a Martino y sobre todo los errores que se han cometido en el peldaño más alto, o sea, en el escritorio de Chapultepec 18, el verdadero culpable al que se le tiene que proteger. Es por eso que sus peones tenían que orquestar un ataque desde las redes sociales y desde los principales paleros de la gran ramera de la comunicación y anexos. Se lanzó un ataque despiadado contra Gerardo Martino, porque la intención era señalarlo como el responsable del mayor fracaso en la historia de la selección mexicana de Televisa en los últimos tiempos, sabiendo que terminando su participación dejaría de ser un empleado. Fue así como muchos de sus cromasables de siempre, los vendehumo, salieron con sus típicas cantaletas. Por citar algunos ejemplos, el disque estelar y mejor relator de TUDN, el soplanucas de Andrés Vaca, escribió lo siguiente: el Tata regaló el Mundial desde su convocatoria, toda culpa suya. Y en otro agregó: Gerardo Martino nunca pudo ganarle a Estados Unidos ni Canadá en el octagonal, perdió 2 finales, se achicó todito contra Argentina e hizo cambios irresponsables, nunca tuvo capacidad de reacción y firmó uno de los peores mundiales en la historia de México. Y para rematar, colgó otro mensaje que dice: México siempre ha sido esa selección que no le tiene miedo a nadie, que va y se raja la Mauser contra quien sea, pero con Martino hasta se perdió esa esencia. Una lástima porque el Tri mostró su verdadero potencial hasta el último partido. Otro caso que llama mucho la atención es el Perro Bermúdez, que no es activo en redes, solo las utiliza para promocionar las transmisiones y programas de su televisora. Es un tipo que no opina, no critica y que trabaja con el hocique amordazado. Sin embargo, tras la eliminación del Tri publicó lo siguiente: Gerardo Martino, un fracaso en mi selección MX. Y en un segundo sentenció: muy dolido, como dije ayer en la transmisión, dimos 2 pasos atrás, responsabilidad de directivos, cuerpo técnico y jugadores. Ayer jugaron como lo tenían que haber hecho siempre, un enorme fracaso. Por su parte, Francisco Javier El Huevón González publicó: Estados Unidos cambió las reglas de su propio juego, tal vez y como lo hizo Canadá hace algunos años. Es un hecho que México no puede quedarse como está y necesita que alguien dé un primer paso para un cambio que se pide a manotazos. Supongo que ese cambio será adherirse a Estados Unidos o Canadá. El anterior mensaje fue acompañado por una foto de Gerardo Martino con semblante preocupado, serio y derrotista. Asimismo, Alex de la Rosa intentó desviar la responsabilidad hacia el cuerpo técnico y jugadores a través del siguiente mensaje: los futbolistas y el cuerpo técnico han tenido todas las facilidades, comodidades y herramientas en este proceso. ¿Hay cosas por corregir? Sí, pero son muy responsables. A los televisos se les unieron muchos paleros como Pietrasanta, quien dijo en el panel de ESPN: hablando de este mundial, el Tata Martino es el culpable y el responsable. Otro merolico de ESPN, Sergio Dip, quien funge como el líder del sindicato de los lamescrotos del Chicharito, escribió: esto se veía venir, fracaso histórico y escandaloso. Fuera por siempre el Tata Martino y los que lo trajeron a México.
Y la última opinión nefasta que vale la pena citar es la de León Lecanda, el príncipe de las relaciones públicas en Cruz Azul, quien afirmó: "El pez por la boca muere". Retratado quedó el Tata Martino, renunció a sus ideales y entregó el partido más importante de todo su proceso: fracaso. La carnada estaba en el agua, solo faltaba que vinieran los peces a morder el anzuelo. Afortunadamente, no toda la afición se comió esa farsa, por lo que era necesario tomar medidas mucho más drásticas. Inventarse un conflicto bélico con un tipo que regresó a México porque así estaba estipulado en el protocolo final. Cosa que nadie mencionó, mejor dicho, omitieron para beneficio propio y para propagar un odio monumental, olvidando por completo a los verdaderos responsables. La nota del día se dio en la mañana que regresó el que fuese el cuerpo técnico de la selección mexicana de Televisa, cuando Gerardo Martino ingresó a nuestro país para finiquitar sus asuntos y cerrar este capítulo tan lamentable en su carrera. Pues su arribo casi ocasionó una trifulca. Pero antes de empezar ese tema, les pregunto: ¿quién demonios filtró la información a los carroñeros de la hora exacta de su llegada? Esto se orquestó desde dentro de la federación, no hay más. Las imágenes de cómo un pequeño grupo de reporteros, camarógrafos, su personal de seguridad y uno que otro supuesto seguidor de la selección, entre comillas, lo rodeaban mientras abandonaba las instalaciones del aeropuerto eran más que evidentes. No hace falta hacer la descripción de los hechos porque es un suceso muy breve, pero que al parecer trae consigo un gato encerrado muy apestoso y putrefacto. Después de ver una y otra vez el mismo video desde varios ángulos, es posible llegar a la conclusión de que los medios han mentido. Han señalado que el Tata fue recibido entre gritos y reclamos. Infobae, por ejemplo, dijo que algunos seguidores del fútbol interceptaron a Gerardo Martino. El pasquín inmundo del Reforma sacó esta nota con el siguiente encabezado: reclaman aficionados al Tata Martino a su llegada a México. De hecho, uno de los pocos medios que retomó esta nota con un poco de mayor seriedad fue Milenio, quien dejó muy en claro que el lenguaje corporal de Martino cambió cuando un par de aficionados se acercaron para increparlo gritándole: "Da la cara, Tata, robar es lo único que viniste a hacer, eres el ratero más grande de todos". Y es en este punto donde se cae el telón. Debido a la cercanía del Tata con las personas que tomaron la evidencia, la gente se podría creer que en realidad hubo un grupo numeroso de aficionados. Pero esto no fue así. Lo sucedido esa madrugada de domingo en el aeropuerto no fue un escándalo. No hubo muchos aficionados esperando al Tata. Tan solo había un par de personas que dejaron ir algunas consignas. No obstante, se tiene que recalcar que los reclamos de este par fueron más timoratos que todos los recomendados que jugaron contra Argentina. Como diría el meme, técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Por ejemplo, los verdaderos fanáticos del tricolor, esos que serían capaces de encarar, de cuestionar, de exigir y de confrontar a un seleccionador nacional, ese grupo de aficionados pudieron haberlo increpado en el aeropuerto de Qatar, a la salida de la concentración del Tri o en su defecto a la salida del estadio en el partido contra Arabia. Si nos vamos por la afición local de la Ciudad de México y la gente más apasionada de ese tipo de personas no dejarían la cama solo para ir a decirle de cosas al técnico argentino. Es aquí donde el rompecabezas comienza a armarse. Las personas que le gritaron al Tata, aquellos supuestos fans, no tenían la pinta de ser fanáticos del fútbol, mucho menos personas indignadas con el Tata. De hecho, el tipo que recibió un par de palmaditas en la cara por parte de Norberto Scoponi se declaró como un abogado que estaba en el aeropuerto en una diligencia laboral. Y es aquí donde les preguntamos a todos: si ustedes fueran un abogado en plena encomienda de trabajo, ¿serían capaces de involucrarse en un escándalo y ser vistos por la persona que tenían que recoger? Si eres un ciudadano con un gramo de moral y que cuida su trabajo, la respuesta debería ser negativa. En su defecto, si es un abogado y te metes en broncas innecesarias, en automático tendrían que abandonar sus servicios, ya que ninguna persona en su sano juicio con esas características armaría una trifulca en medio de la gente. Además, es importante mencionar que todos los reporteros, camarógrafos y la gente de la prensa mágicamente estaba lista para documentar todo lo acontecido esa madrugada. Esta situación, más allá de revelar
que alguien filtró a los medios la hora de llegada del Tata Martino y de su comitiva es una evidencia clara de que esta situación pudo haber sido planeada para armar un pequeño montaje para desviar las atenciones hacia John, Televisa y asociados, quien dicho sea de paso, están en una especie de bancarrota y donde próximamente se vendrá una oleada de despidos masivos. Y recuerde bien esto antes de que empiecen a decir que ya lo sabían esos canalitos trespeceros que piensan que hacen crítica fundamentada. Si crees que estamos exagerando, te invito a que vayas a ver nuevamente esos videos, que te des cuenta del tono de voz del supuesto agresor del Tata, de cómo sus reclamos en realidad son las mismas consignas provenientes de los merolicos de la gran ramera de la comunicación. Porque una vez más le recordaron al Tata el tema de Funes Mori, que solo vino a México a robar, y una serie de cosas que el técnico argentino ya se sabe de memoria. Pero estas son cosas que ya se le resbalan, por lo que todo esto solo sirvió para desviar un poco la atención de lo verdaderamente importante. El hecho de que Televisa tenga un buen grueso de los directivos en contra y donde el Grupo Pachuca ha ganado adeptos para hacer los cambios pertinentes en la administración. De hecho, un directivo de Cruz Azul ya anticipó que algunos directivos de otros clubes están en contra de John y todo lo que apeste a Televisa. Fue así como los principales medios electrónicos, el debate en las redes sociales y el tema de la selección nacional quedó recudido al supuesto escándalo del Tata Martino y de cómo la afición lo encaró para decirle sus verdades entre comillas. Sin embargo, la forma en cómo lo amedrentaron nos recuerda más a aquel episodio donde un poeta rompió un florero en la cara de Adal Ramones que cualquier manifestación sobre cualquier técnico de fútbol. Y a continuación, les vamos a explicar por qué Televisa está queriendo desviar la atención. Todo lo antes mencionado en este video solo da prueba de que los medios tradicionales deportivos están sumamente preocupados. Ellos han sido parte de este mal que aqueja al fútbol mexicano. Han sido jueces y parte de una crítica sintética solo para hacer show. Ejemplos muchos. Uno de ellos es David Faitelson, quien ahora se ha salido de sus casillas, pues cuando se supo que el gobierno mexicano le dedicaría una mañanera al tema futbolístico, pegó el grito en el cielo y no solo él, sino muchos salieron indignados y manifestaron un grandioso nado sincronizado donde la letanía era la siguiente: el gobierno no puede meterse en temas de fútbol mexicano ya que es privado y no tiene ni debe tener injerencia alguna. Deberían de preocuparse por otros temas más importantes que aquejan al país. La mayoría de los comentarios de entes indignados por esta razón eran con ese mismo mensaje o algo similar. Era evidente que jamás en la vida un gobierno había volteado a ver lo que se hace en esta industria, que en efecto es privada, y eso le da un 10% de razón a ese tipo de comentarios. Pero para desgracia de todos esos comentócratas inorgánicos, se les olvida que esa empresa opera en México. Y el fútbol no solo es quienes juegan, quiénes son seleccionados o qué equipos están en la liga. Realmente el formato de juego, la reglamentación y demás no competen al gobierno mexicano, pero sí le compete por ley averiguar cómo opera esta empresa en cuestión fiscal. Porque he ahí el punto. A quien le tocas el dinero es quien más se va a molestar. Estos ignorantes piensan que porque es una empresa privada ya pueden hacer lo que les venga en gana y no. Por eso les pregunto una vez más: ¿ustedes creen que los dueños del balón estarán preocupados que el gobierno les toque sus reglas? Para nada. Ellos saben muy bien que eso es imposible. Eso les compete a los dueños, quienes deben de estar en la mira no del gobierno, sino de los aficionados, que son los que consumen la basura de torneo en formato que quieren vender. Sin embargo, los dueños temen porque les fiscalicen sus negocios de compra-venta de jugadores, de procesos de captación de talento, donde hay mucha corrupción. Y ojo aquí, aunque sean privados, el tema de corrupción debe ser atacado por todos los frentes. ¿O qué? ¿A poco eres de los ingenuos que piensan que el fútbol mexicano no existe la corrupción? Déjame río si es así. El punto que les duele y les da terror es que de una vez por todas se ponga en la mira al fútbol mexicano. Como el dinero se mueve en estos mundillos, sea fiscalizado y monitoreado para que se haga todo en regla.
Es ahí donde el gobierno puede meterse y por ende, si hay un cambio significativo, seguro los dueños del balón le pensarán 2 veces en llenar la liga de puro extranjero petardo, mismos que le roban un lugar a los nacionales. Los que más raciocinio tienen deben hacerse valer. Y si realmente quieren que el fútbol mexicano cambie, ellos deben de ponerse del lado de este y no del negocio redondo que solo benefician a unos cuantos. A Televisa no le conviene por nada del mundo que tumben el negocio de cara al 2026. Por eso desean mantener a John, que son los ojos de Azcárraga y asociados, quienes hasta ahora mantienen un poder que parece efímero. De los clubes que buscan nivelar la balanza negocio-fútbol, depende de hacer el cambio. Sin embargo, no está por demás ponerle en lo fiscal un alto a una empresa que se jacta de ser privada, pero a la hora de pedir apoyo se pone la máscara de víctima y ocupa el nacionalismo ficticio para que su negocio siga siendo próspero, engañando a toda una nación y sobre todo rompiendo con los sueños de aquellos que tienen talento para jugar al fútbol, pero que siguen allí hundidos en la oscuridad de quienes realmente aman este deporte, víctimas de la corrupción de los clubes y sobre todo del clasismo mexicano, quienes siempre buscan al carita, al hijo de papi, la vaca sagrada o el nacionalizado por oportunismo para que sea el prototipo de jugador mexicano, ese fracasado y sin talento para patear una pelota en la cancha. El próximo jueves, el fútbol mexicano presenciará historia, cuando por primera vez se expongan diversos casos de corrupción que aquejan este lindo deporte y que ilusionan a un buen sector de aficionados, quienes ya no tardan en perder la paciencia, si en un periodo corto o a mediano plazo se logra hacer algo. Por eso es muy importante que apagues a Televisa y te formules tus propias conclusiones. Nos vemos el jueves en la mañanera. Pero dime, ¿sigues comprando las mismas cantaletas de la televisión? ¿Dejarías de consumir a los comentócratas, creadores de noticias falsas, o aún sigues creyendo en esos entes detestables? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.